Buenos días a todos. Hola, Bueno, se te oye. estupendo. Bueno, pues nada, primeramente la introducción ya ha hecho Enrique sobre el objetivo de esta formación. Comentar otra vez que mi nombre es Fernando Rejas, soy el responsable técnico para España y Portugal de Drives. Y nada, pues en esta sesión de hoy se trata de daros una introducción bastante básica sobre los efectos secundarios del convertidor de frecuencia. Es un tema denso y sobre todo aquí estamos apostando por dar una información que no está orientada a danfos. Los efectos secundarios son efectos que están disponibles en cualquier variador de cualquier marca. Con lo cual esta formación es meramente técnica y sobre todo parte de que la audición al menos tenga un conocimiento básico del funcionamiento de los variadores de frecuencia y los haya usado, los haya integrado, los haya instalado, eh, porque vamos a trabajar aquí en una serie de conceptos que van muy relacionados pues, con todo lo que conlleva el entorno de un variador de frecuencia. Habrá algún concepto, alguna cosa que a lo mejor os cueste un poco más, pero en cualquier caso siempre estamos abiertos a preguntas al final de las formaciones y a que os pongáis en contacto posteriormente con nosotros para aclarar cualquier duda que podáis tener o a atender algún problema concreto o alguna situación concreta que queráis resolver de forma particular. Bueno, pues sin más, vamos adelante con la presentación. Bueno, esta es la agenda. Hay tres partes, como ha comentado Enrique. La primera de ellas está marcada en azul, lo que vamos a ver en esta primera hora. Hablaremos un poco de los elementos básicos de un convertidor de frecuencia, que es un control PWM, y luego pues una serie de efectos secundarios elementales que vienen derivados de este tipo de control que tiene el variador, como son DVT, tensión de modo común y fugas. Aquí tendremos la primera presentación. La segunda parte, esta es la que marcada aquí en verde, la veremos a partir de las 12, que es esta parte de aquí. Compatibilidad electromagnética, armónicos, transformadores y resonancias. Y la tercera parte de la formación la veremos mañana a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Que hablamos de perturbaciones electromagnéticas, compatibilidad electromagnética, instalación, apantallamientos y tierras. ¿Vale? Como os decía, esto es una introducción sencilla, básica de todos estos efectos. Esto tiene un temario que se puede desarrollar en varios días realmente, pero yo creo que con estas nociones por lo menos os sonarán y trataremos de aclarar algunos conceptos, algunos mitos relacionados a los variadores de frecuencia y que yo creo que son bastante convenientes para que podáis atender vuestra realidad del día a día de una forma más eficiente, independientemente de la marca de variadores que utilicéis. Bueno, pues primeramente, muchos de vosotros lo conoceréis, pero bueno, básicamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es un variador de frecuencia. El variador de frecuencia básicamente es un sistema en el cual nosotros partimos de una red, de una alimentación con una tensión fija y una frecuencia fija y convertimos al sistema en un sistema de regulación variable. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente cogemos la tensión de red, que está en la parte de entrada, la rectificamos con un rectificador. Los rectificadores pueden ser de distinto tipo, esto comentaremos algo un poco más adelante. Una vez rectificado, tenemos una señal continua con un pequeño rizado que se almacena en un bus intermedio. Tenemos unos condensadores aquí que almacenan esta energía en bus de continua. Y luego tenemos un sistema de salida normalmente formado por IGBTs que lo que hacen es conmutar y sacar una señal con formato PWM que tiene esta pinta de aquí. De forma que al motor le llega una señal de magnetización equivalente a una señal senoidal que nosotros regulamos en tensión y en frecuencia. ¿Vale? Nunca le llega una señal senoidal, salvo que pongamos un filtro aquí a la salida. Lo que le llega al motor son una serie de pulsos. Estos pulsos tienen una amplitud que sería la tensión del bus intermedio. Quiere decir, si nosotros tenemos una alimentación, por ejemplo, de red de 400 voltios, aproximadamente tendríamos una tensión en el bus DC de 520 voltios,
¿vale? Entonces al motor le llegarían pulsos de distinto ancho, que es el PWM, Pulse Width Modulation, para hacer esta forma, pero siempre la amplitud del pulso sería la tensión del bus DC, ¿vale? Esto lo remarco porque luego para más adelante veremos que es importante el que entendamos que estos son pulsos de tensión continua que según los vamos cambiando de sentido positivo a negativo, al final vamos pintando una señal senoidal equivalente, ¿vale? Luego, adicionalmente, pues tenemos una serie de filtros que se pueden poner. Por ejemplo, en el bus intermedio se pueden poner un filtro para amortiguar ciertos rizados. Se pueden utilizar también estos filtros para reducir la distorsión armónica, pero esto lo veremos en la formación de las 12. Podemos poner filtros a la entrada para reducir la interferencia conducida en el rango conducido. Podemos poner filtros a la salida para reducir DUDT, tensión de modo común y otra serie de factores, ¿vale? Que lo comentaremos más adelante, ¿vale? Pero conceptos generales, tenemos una señal alterna, la convertimos a continua y luego controlamos una señal de salida a base de pulsos positivos y negativos, pero nunca es una señal senoidal, siempre son pulsos. Dentro de los efectos secundarios del variador de frecuencia, podemos distinguir distintas áreas donde tenemos distintos fenómenos que se producen. En la parte de red eléctrica, un variador de frecuencia puede emitir emisiones conducidas de alta frecuencia a la red. Puede generar distorsión armónica, puede generar fugas de corriente, ¿vale? En la parte del variador se nos dan exceso de energía por frenado regenerativo. Y esto es cuando tengo un motor que tiene mucha inercia, que vence al par que nosotros estamos generando, con lo cual el motor, en lugar de consumir, se vuelve generador y esa energía que genera pues puede generar un problema en el variador porque eleva la tensión del bus de continua. Se produce calor también y emisiones radiadas de alta frecuencia. En el cable que va del variador a motor se nos dan también emisiones de alta frecuencia radiadas y conducidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son de alta frecuencia. Pues porque, como hemos visto antes, el PWM genera pulsos y la frecuencia portadora de estos pulsos pues normalmente está entre 2 o 3 kHz, puede llegar a 18 o a 20 kHz dependiendo del equipo y dependiendo de lo que queramos conseguir, ¿vale? Entonces tenemos una serie de señales de alta frecuencia que generan distorsiones de alta frecuencia, tanto radiadas como conducidas. Igualmente, pues se producen inducciones en la pantalla de los cables a motor y se producen corrientes por la propia capacitancia del cable. Y en la parte de motor, pues tenemos una serie de estrés de aislamiento que se pueden producir, ahora veremos por qué. Estrés en los rodamientos, el ruido de la conmutación. Si nosotros mandamos una señal aquí de 2 o 3 kHz, pues el rango medio de la señal audible por las personas humanas está entre 1 y 2 kHz, con lo cual pillan una frecuencia que la oímos claramente, es el típico sonido sordo de cuando tienes un variador controlando un motor. Que lo haya configurado directamente sabrá de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces tenemos un ruido audible, ¿vale? En resumen, aquí tenemos dos partes muy concretas que son la conmutación del IGBT y tengo el control PWM, ¿vale? Y esto genera pues varios fenómenos: sobretensión en terminales de motor, oscilaciones de alta frecuencia y tensión de modo común. Ahora la veremos. La tensión de modo común va también asociada a ruido de alta frecuencia, corriente de fuga, tensión en el eje y al final pues se resume en todos los fallos que podemos tener que tienen distinto índole y se pueden cruzar. Destelamiento, interferencias electromagnéticas, interferencias conducidas a la red, riesgo de seguridad, fallos a tierra, fallo diferencial, de los rodamientos y fallo. Entonces, alguien cuando ve todo esto dice, bueno, pues resulta que a lo mejor no es tan fantástico poner un variador de frecuencia con un motor, porque me decían que iba a ahorrar un montón de cosas, pero resulta que me generan un montón de problemas. Bueno, el uso de variador de frecuencia es fundamental. La única consideración que nosotros queremos hacer ver es que yo tengo que plantearme qué me implica el montar un variador de frecuencia en una instalación y que lo planteéis de forma global, que lo planteéis en el propio cuadro que estáis diseñando, que lo planteéis en la distribución,
que lo planteéis en la selección de los elementos que estáis integrando, además del variador de frecuencia, para aseguraros de que tenéis bajo control todos estos efectos secundarios que se pueden derivar del uso de variadores de frecuencia. Insisto, aquí estos fenómenos no son específicos y exclusivos de los variadores Danfoss. Estos fenómenos son inherentes a la tecnología del variador de frecuencia con control PWM, ¿vale? Luego hay matices, distintas versiones, pero al final todos los fabricantes tenemos el mismo problema. El mismo problema no es un problema, sino simplemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear el uso de estos equipos. Por empezar por una cosa que os sonará más, el tema de la DUDT y la tensión de pico. ¿Qué es esto de la DUDT y tensión de pico? Bueno, nosotros cuando controlamos un motor, si yo cogiera un osciloscopio y midiera en la salida del variador, como os comentaba, esto genera pulsos. Si os fijáis aquí aparecen, está un poquito pequeño, pero aparecen 500 voltios. Esto es un pulso perfecto, cuadradito, de 500 voltios a 0. Luego vuelve a subir otra vez arriba y llega aquí. Si yo midiera en la salida del osciloscopio, en la salida del motor con el osciloscopio, mediría un pulso perfecto. Bajaría una bajada franca, bastante cuadradito. Pero si yo cojo ese mismo osciloscopio y ese osciloscopio lo que hago es medir en los terminales de motor, en los terminales de motor me encuentro otra cosa. Resulta que ya no tengo los pulsos cuadrados. Y en función del motor y en función de los cables, en función del variador, me encuentro un fenómeno que se aprecia más o menos. ¿Cuál es este fenómeno? Bueno, pues que cuando monitorizo con un osciloscopio, cuando hay un cambio de un flanco de bajada a un flanco de subida, que es en el cambio de pulso, se me genera un cambio de este tipo, hasta que se estabiliza la señal. En el caso positivo, lo mismo. Hago un cambio positivo y me genera una serie de picos hasta que se estabiliza la señal, ¿vale? Entonces, esta serie de picos que se generan aquí, ¿vale? Son causados por la impedancia y especialmente la capacitancia que hay en la línea. La capacitancia depende de la impedancia del motor y de los cables que hayamos puesto. Los cables aportan bastante capacitancia, especialmente si tengo cables apantallados, ¿vale? Entonces esto se puede poner incluso peor, porque en el caso, por ejemplo, que tengamos un pulso que sea muy rápido, que tenga un flanco de bajada y un flanco de subida, porque el ancho de pulso sea muy estrechito, me puede generar que la tensión que voy a meter en el motor puede llegar a ser hasta 2 veces la tensión de VDC. Que si estamos hablando que teníamos 520 voltios, estamos hablando de 1100 voltios, 1200 voltios, tranquilamente. Entonces, este tipo de picos tenemos que asegurar que nuestro motor es capaz de tragárselos y que las especificaciones, tanto de aislamiento de motor de ese sistema, pues son adecuadas para el uso de variadores de frecuencia. ¿Cómo identificamos esto? Bueno, a la hora de mirar estos parámetros tenemos 3 factores. Uno que es la tensión de pico, otro que es el rise time y un tercer factor que es el DUDT. Dame un segundito. Perdón. Bueno, voy a borrar un segundito esto, perdonad. Estoy intentando poner una pizarra blanca para pintarlo. Bueno, ¿qué es la DUDT? Bueno, pues nosotros tenemos una señal, hemos dicho cuadrada, de este índole, ¿vale? Que es un pulso. En el caso del variador de frecuencia, cuando miramos en la parte de motor, hemos dicho que esta señal que estaba así, cuando me llega un cable de por medio y una impedancia, se me ve de este tipo, ¿vale? Si eso lo amplío un poco más, y luego aquí abajo, puedo tener una señal de este tipo.
por pintarla un poco más parecida. Esto sería lo que tendría. Este sería el pulso normal y el valor medio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mide la tensión de pico? ¿Qué es el factor de la tensión de pico? Bueno, pues es sencillo. La tensión de pico es simplemente del primer flanco que tengo aquí arriba, este valor, ¿vale? Medido hasta aquí abajo. Esta sería la tensión de pico, ¿vale? ¿Qué más valores puedo medir aquí? Bueno, esto realmente ha empezado aquí, lo tenía que haber empezado desde aquí, este puntito de aquí. Esto está incorrecto, esto tendría que haber empezado así, ¿vale? La tensión de rise time, ¿qué es la tensión de perdón, el tiempo de rise time? El tiempo de rise time es el tiempo que tarda en subir esto aquí arriba. Esto es como la carga de un condensador. En función de la capacitancia que tenga la línea, el cambio de tensión se hará más o menos rápido, ¿vale? Entonces existen dos normativas aquí, una europea y otra americana a la hora de medir esta señal. Entonces, nosotros en la europea nos dice que para medir el rise time de esta señal, tengo que coger sobre el 100%, que sería la tensión de pico, tengo que coger el valor al 10%, que sería aproximadamente por aquí, tengo que coger el valor al 90%, que sería aproximadamente por aquí, y este punto de aquí donde se me cruza, perdón, este punto de aquí donde se me cruza con el flanco de subida, y este punto de aquí donde se me cruza con antes de llegar a la tensión de pico, si lo bajo a la señal de tiempos, este tiempo de aquí sería el tiempo de rise time, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos factores, la amplitud del pico y el tiempo, cómo sube de rápido. Bueno, pues la D de UDT, básicamente, si yo lo quiero calcular y medir en un variador de frecuencia con un motor, pues esto viene siendo la tensión de pico dividido del tiempo de rise. Y esto me da una unidad que lo da en voltios partido por microsegundo. ¿Ok? Entonces, esto es el famoso DUDT. Básicamente, el controlar cómo es la tensión de pico y cómo de rápido sube la tensión de pico. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a borrar la pantalla. Volvemos a la presentación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque nos va a indicar claramente si el motor es compatible con un variador o no. ¿En qué términos nos solemos basar para esto? Bueno, pues tenemos que preguntar al fabricante de motor si ese motor, cuál es la tensión de pico máxima que aguanta y cuál es la de UDT máxima que aguanta. ¿Y cómo sabemos seguro si lo gestiona un variador o no así? Bueno, pues un variador, dependiendo de la potencia, dependiendo de varios factores, puede andar de UDT de entre unos 1200 y unos 2500 voltios por microsegundo. Y las tensiones de pico ya hemos visto que andaban por 1200, 1300 voltios para un variador de 400 voltios AC, ¿vale? Entonces, si nosotros nos dicen que tenemos un motor y nos da que la tensión de pico son 3000 voltios máxima y nos dice que la de UDT son otros 2800 o 3200 voltios por microsegundo, inmediatamente, sin saber nada más, sabemos que ese equipo, ese motor es compatible con un variador de frecuencia. También lo solemos en el sentido contrario. Cuando un motor no es compatible con un variador de frecuencia o no tiene un aislamiento adecuado para convivir con una señal PWM, pues normalmente, por ejemplo, en equipos de baja potencia, nos va a indicar el fabricante que tendremos un límite de DUDT que sería de 500 voltios por microsegundo en equipos de potencia baja y hasta 700-800 voltios por microsegundo en potencias más altas. Y una tensión de pico, pues de 1200, 1000, 1500, es un valor mucho más bajo. Entonces, normalmente no hay valores intermedios que nos hagan dudar si ese motor es compatible con variador o no. Es bastante extremista los requerimientos por parte del fabricante de motor. Y es un requerimiento del fabricante de motor. Luego aquí está el planteamiento de qué hacer cuando usamos un variador de frecuencia. ¿Me gasto el dinero en comprar un motor que sea compatible con un variador de frecuencia o le pongo un filtro al variador de frecuencia para que hacerlo compatible con ese motor que no tiene clasificación para variador de frecuencia? Hombre, mi recomendación por instalación, por sencillez, por volumen y por precio normalmente es que se utilicen motores que sean compatibles con variadores de frecuencia.
Entonces, si os fijáis aquí, por ejemplo, en este caso concreto tengo un ejemplo de la DVT y la tensión de pico. Hay un fenómeno curioso que no os he comentado, es la pregunta típica de qué es mejor, que esté el motor lejos o que esté el motor cerca. Bueno, pues no hay un caso mejor. En el caso de que tengo el motor muy cerca, la DVT, por la impedancia y cómo evoluciona, siempre es peor, ¿vale? Siempre es peor, aquí se ve. Y con la distancia va mejorando la DVT. Luego, cuando tengo más distancia, la DVT va mejorando del sistema, ¿vale? En cambio, la tensión de pico justo al revés. Cuanto más cerca, menos tensión de pico, porque se me produce este fenómeno que la amortiguación es mucho más rápida y mucho más cortita en amplitud, en cercanía, y la tensión de pico va empeorando. Luego, cuando tengo un equipo muy cerca, tengo que tener en cuidado con la DVT. Cuando tengo un equipo muy lejos, normalmente tengo que tener cuidado la tensión de pico. La realidad es que tanto cerca como lejos debería tener cuidado de ambas dos, de la tensión de pico y la DVT, para asegurarme de que ese motor no va a tener ningún tipo de problemas, ¿vale? Si nosotros pusiéramos un filtro de DVT, por ejemplo, pues se nos quedaría pues, la tensión de pico pues, alrededor de unos 900 voltios, y la DVT pues alrededor de 800 voltios en un equipo de alta potencia o menor de 500 voltios por microsegundo en equipos de más alta, de media potencia, y de alta potencia 800 voltios por microsegundo, ¿vale? Aquí tienen los valores de tensión de pico, aquí tienen los voltios de DVT, ¿vale? Todo esto está normalizado, hay una serie de normativas que dicen cuál sería la tensión máxima dado el tiempo de rise, ¿vale? El tiempo de subida. Entonces aquí estamos hablando de los microsegundos en función del tiempo de subida, pues y la normativa que estamos gestionando nosotros aquí tiene varios ejemplos de ellas, pues nos marcan un límite máximo de tensión de pico, ¿vale? Entonces, esto es muy importante de cara al uso de los variadores con motores. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro donde no se suele tener en cuenta esto es en las bombas sumergidas. En las bombas sumergidas, prácticamente el 100% de los fabricantes no tiene una especificación del motor de la bomba sumergida que sea compatible con variadores de frecuencia, ¿vale? Es así, es un hecho. Entonces, la realidad es que en las bombas sumergidas, nosotros, en la gran mayoría de los casos, pues deberíamos poner un filtro de UDT. Esto hay veces que se nota más y se nota menos. Por ejemplo, hay gente que pone un variador con una bomba sumergida y resulta que se encuentra que a los 3 años tiene que sacar la bomba porque se ha quemado. Esto puede pensar que puede ser derivado de un atasco, que puede ser, un fallo mecánico, que puede ser, pero hay muchas veces es simplemente que con el uso del variador de frecuencia no se ha tenido en cuenta esto y con el tiempo se produce un deterioro prematuro del aislamiento del motor y acaba fallando, ¿vale? Entonces, cuando evidentemente el fallo se nos produce en un corto plazo de tiempo, en 2 o 3 meses, pues enseguida salta la alarma, pues no es normal. Pero el uso de un variador de frecuencia no implica que vayamos a tener un deterioro, un daño mayor en los motores que tendrían de una situación un funcionamiento normal sin variador de frecuencia, ni mucho menos. El problema viene porque no se contemplan estas diferencias entre la tensión, entre el DVT, tensión de pico y este tipo de cosas respecto al motor, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto y asegurarse que estamos poniendo la tecnología adecuada y que todo en su conjunto pues está respetando las reglas del juego, ¿vale? Los daños que producen la del DVT y el tiempo de pico pues son evidentes. El deterioro del aislamiento, al final acaba haciendo un corto o teniendo un desequilibrio de ref, ¿vale? Es muy importante el tema de los motores antiguos. Si yo hago un retrofitting de un motor antiguo que antes funcionaba en directo con un arranque estrella triángulo y pongo un variador, pues casi seguro que ese motor no va a tener un bobinado que sea compatible con variador de frecuencia. Entonces tengo que asegurarme que cuando pongo el variador, pues o bien cambio el motor también, o bien pongo un filtro de salida adecuado para asegurarme de que ese motor no resulta dañado por el uso del variador. También es muy importante el tema de las aplicaciones regenerativas o que tengan frenado regenerativo, por ejemplo, ventiladores de alta inercia, por ejemplo, hay trituradoras o máquinas de corte de sierra que son también de alta inercia, que tienen discos de inercia, compresores que tienen discos de inercia también. Entonces, cuando tengo aplicaciones regenerativas, una grúa, donde hay momentos donde el motor se me puede convertir en generador,
pensad que esa energía regenerativa deriva en un incremento de la tensión del bus de continua y pasaríamos, por ejemplo, de 520 voltios a 700 voltios. Entonces, estos 700 voltios son los que utiliza el propio variador para más seguir controlando el motor, a pesar de que sigue siendo regenerativo. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de ponerle pues, los 520 voltios que le he metido antes, pues le estoy metiendo 700, 750 voltios. Si esto lo hago constantemente, pues al final ese aislamiento, que tiene una clasificación concreta, pues puede deteriorarse antes de tiempo. También, evidentemente, afectan los factores ambientales agresivos, humedad, color, atmósferas químicas, los motores de 690 sin doble aislamiento, pues bueno, aquí hay distintos factores que agravan todo esto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí una presentación así muy rápida de la tensión de UDT, tensión de pico y los fenómenos que causa, ¿vale? Luego tenemos otro fenómeno distinto, que es tensión de modo común. ¿Qué es la tensión de modo común? Bueno, pues en la tensión de modo común, en un sistema trifásico perfecto, si nosotros hacemos la suma vectorial, aquí tengo una gráfica que se ve un poco pequeñito, pero voy a intentar pintarla aquí. Si tengo un sistema trifásico perfecto, con las tres tensiones desfasadas entre sí, ¿vale? 120 grados, entonces lo que voy a tener aquí es una suma. Si hago una suma vectorial de esto, intento pintarla así más o menos así. Este sería este vector, este sería este vector, y nos generaría un tercer vector que, si lo sumo con el que está abajo, lo sumo con este, la suma vectorial sería 0 en un mundo ideal, ¿vale? Eso es lo que tendría que ser. La realidad es que, como un variador de frecuencia, lo que está haciendo son conmutar las señales de salida, ¿vale? Lo enciendo y lo apago, no tengo un sistema instantáneo perfecto. Entonces, si yo hago la suma instantánea de todas estas tensiones, me va a generar esta tensión de aquí abajo, ¿vale? ¿Y esta tensión qué es? Pues la resultante de la suma instantánea de las tres tensiones de salida de un variador, que se llama tensión de modo común, ¿vale? Tensión de modo común. Luego, esto es una tensión que tiene dos características. No es cero, y luego tiene una frecuencia de salida pues del orden de la de conmutación de los variadores. Luego, esto es una tensión que tiene de alta frecuencia. Tengo aquí subidas y bajadas de tensiones de alta frecuencia, con una amplitud bastante relevante, ¿vale? Del orden que puede ser de los 500 voltios exactamente igual, ¿vale? Entonces, esta tensión de modo común, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde va? No se queda ahí de forma baladí, ¿vale? Esta tensión de modo común me genera un problema. ¿Cuál es? Pues que esto lo que hace, al final, esto genera una conducción. ¿Por qué genera una conducción? Bueno, pues esta tensión que se genera aquí en la parte trifásica, ¿vale? Tengo aquí una corriente. Si lo que va haciendo, esto va haciendo una acumulación de energía. ¿Cuál es el punto entre el rotor y el estator que permite una conducción más sencilla? Pues la parte de los rodamientos, ¿vale? La parte de los rodamientos es la que permite esto. Entonces, yo voy acumulando energía en la parte del estator, voy acumulando energía, hasta que llega un punto donde la diferencia de potencial entre el rotor y el estator supera el umbral dieléctrico que tengo aquí y genera una descarga, un chispazo, ¿vale? Entonces, estos chispazos que se generan aquí, pues se pueden producir miles de veces por segundo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una frecuencia de conmutación muy alta. Entonces, ahora veremos que hay otros factores que influyen sobre esto, pero, por ejemplo, esto va haciendo como si fueran pequeñas descargas, y entonces tengo que asegurarme de que, si esas descargas se producen, el rodamiento es capaz de aguantarme esas descargas, y la grasa con la que lubrico todo esto, lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un motor que no está preparado para trabajar con variador de frecuencia, sabiendo que te genera una tensión de modo común, y no tengo estas medidas controladas, lo que va a derivar es que estas descargas que se producen aquí van a acabar dañándome el rodamiento, la grasa y, en consecuencia, todo el motor, tanto la parte delantera como la parte trasera, ¿vale? Esto se llama acoplamiento capacitivo por la tensión de modo común. También el tema de las inducciones respecto al rotor y el estator se ve
influenciado igualmente por el tema del acoplamiento inductivo, causado por una DVT alta. Entonces, aquí también mencionar que es muy importante las puestas a tierras tanto de los motores como de los elementos que estoy controlando, de las máquinas. Las puestas a tierra son muy importantes para asegurarme que esas corrientes que se generan, causadas por la DVT en este caso y por la tensión de modo común, no se van a sitios donde me puedan generar un problema o incluso puedan poner en riesgo la protección de las personas. ¿Vale? La protección de las personas y asegurar que no se genere ningún riesgo adicional. Entonces aquí es muy importante asegurarse que los motores pues tienen los datos adecuados. Ojo, porque aquí se dan muchas circunstancias en las cuales los fabricantes de los motores pues van apurando el coste de fabricación y nos dan un motor que nos dicen, sí, está clasificado para variador de frecuencia. De repente lo pones y no han pasado 2 semanas que los rodamientos van cayendo como chinches. ¿Y esto cómo es posible? Si el fabricante dice, no, pues es que hay un fallo en el variador, no, pues es el motor. Bueno, pues no es ninguna cosa ni otra. Es simplemente que ese fabricante de motores te ha dado una especificación para trabajar con una tensión de cómodo común de una frecuencia dada. Ellos estiman que la frecuencia estándar de un variador de frecuencia está entre 2 o 3 kHz y eso es para lo que han probado ese motor para que aguante las descargas a través de los rodamientos. ¿Qué pasa? Pues que este usuario, por ejemplo, ha decidido subir la frecuencia de conmutación porque es una escalera de un centro comercial y no quiere escuchar el ruido de los variadores en el motor que está moviendo la escalera. Y ha subido la frecuencia pues a 12 kHz. Pasamos de 2 a 3 a 12 kHz. ¿Qué pasa? Pues que ese mismo motor con una frecuencia de conmutación de 12 kHz, la tensión de modo común igualmente tiene una frecuencia de ese orden, con lo cual se producen muchas más descargas y acaba generando un problema en el rodamiento igualmente. Luego no solamente es que tengan la clasificación para tenerlo, sino asegurarse de que los rodamientos también el uso con la frecuencia de conmutación nos dan la frecuencia a la cual se ha aprobado. Hay muchas veces que no te hace falta esta especificación, directamente pones un rodamiento aislado, un rodamiento cerámico y te quitas el problema. Pero hay veces que hay que mirarse muy bien las especificaciones de los motores porque dicen que son compatibles con variadores, pero lo son, pero solo en determinadas circunstancias. ¿Vale? Bueno. Importante, muy importante también. Esto es importantísimo. No penséis que la tensión de modo común solamente genera un problema. Muchas veces los problemas vienen por una concatenación de distintos factores. El tema de la excentricidad del rotor, excentricidad de la carga, correas, mala puesta a tierra de la carga de motor, una carga aislada que no está puesta a tierra, aplicaciones secas en entornos secos, con cargas electrostáticas como industria textil. Esto, yo tengo multitud de ejemplos prácticos de esto. Voy a contar un par de ellos así rápidamente. Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo un caso en los cuales pues, teníamos sensores de temperatura, muchos motores se incorporaban aparte de las PTCs, pues tenían sensores PT100 en la parte de los rodamientos delanteros y los traseros, y teníamos un motor que se calentaba muchísimo. En la parte de los rodamientos. De hecho, fuera de las especificaciones sí tenían un riesgo de que se fallara en un motor grande, un motor de 500 kilovatios. Y nada, pues allí no, que es el variador, que el fabricante de motor pues echaba la culpa al fabricante del variador, el del variador decía que no tenía nada que ver. Bueno, aquí también hay una parte del desconocimiento de por qué se produce eso, ¿no? La gente dice, dime qué parámetro tengo que tocar para quitar esto. Pues mira, no hay ningún parámetro que tocar. Lo único que puedes tocar que te genere, que te cambie la tensión de modo común es la frecuencia de conmutación. La puedes subir, la puedes bajar y ya está. Pero no es un factor la tensión de modo común que se controle con un parámetro del variador. ¿Vale? Entonces, no, pues hay que poner filtros, pues se ponían filtros allí y aquello no cambiaba. Bueno, pues al final fuimos a la instalación, miramos todo y lo primero que vimos, esto era un compresor de aire que había una desalineación de 1 centímetro en la correa entre el eje del motor y el eje del compresor. Pasamos de tener unas 20.000 descargas en 10 segundos, ¿vale? Simplemente con el hecho de alinear ese centímetro, que fue mover el motor un poquito, con un medidor láser, a 0, ¿vale? A 0. Da igual a los filtros que pusieras, da igual lo que pusieras. Simplemente una tensión con un ángulo que no era perfectamente perpendicular sobre el eje del motor generaba que tuvieran unas descargas sobre los rodamientos especiales.
¿Esto era un problema de variador? No. ¿Era un problema de motor? No. Era un problema de la aplicación que no estaba bien alineada y eso generaba unas tensiones en el eje de motor que derivaban en problemas de los rodamientos. Que sí, que se veía perjudicado el rodamiento porque tenías un variador conectado, pero el problema en sí no era variador. La tensión de modo común era la misma de siempre, simplemente era un problema de alineamiento. ¿Vale? Es un ejemplo práctico, por ejemplo, de esto. También nos ha pasado otro caso aquí también en otro tipo de compresor con correa igual, que por ahorrarse dinero en el tipo de correas, extendieron el eje más de lo que habían calculado. ¿Qué pasaba? Pues que con este tipo de correa, al tener el eje más ancho, pues también generaba una serie de tensiones vectoriales sobre el eje que generaba fugas en los rodamientos más altas de lo normal y daños en los rodamientos. Volvieron a poner el eje original, pusieron unas correas de otras características que les permitía tener la misma tensión y la misma calidad con una distancia más corta y desaparecieron las descargas sobre los rodamientos. ¿Vale? Si esto además en correas lo haces un alineamiento frontal, pues todavía más complicado. Entonces los alineamientos, la centricidad y todo esto es súper importante de cara a evitar los fallos. Y no solamente es cuestión de poner filtros y más filtros. La mayoría de los efectos secundarios de los variadores, si se hace un buen planteamiento, no requieren ningún tipo de filtro de salida ni ningún tipo de filtro de nada. Simplemente el variador directamente con el motor debería ser suficiente para funcionar sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? No intentemos solucionar con filtros problemas que no entendemos cómo se generan. Entonces, no hay que dar por hecho que el problema viene de solamente del variador. Muchas veces vienen de distintos elementos concatenados. Hay veces que tienes también un efecto térmico añadido. Hay muchos factores que pueden unirse para generar un problema que parece de un único foco, pero no lo es. ¿Vale? Importante las puestas a tierra de los motores, las puestas a tierra en los ejes. Los filtros de UDT y los senoidales mejoran un poco este fenómeno, ¿vale? De la tensión de modo común, un poco. Existe un tipo de filtros que se llaman filtros all cure filters o filtros absolutos senoidales, que sí generan una mitigación tanto de las PWMs que hemos visto al principio de UDT y demás, como del modo común. Estos son unos filtros que tienen, además de conectarse a la salida, se conectan al bus intermedio del variador. Pero los costos de los filtros son bastante más altos. Nosotros hace poco hemos sacado una gama de este tipo de filtros, pero vamos, están disponibles en el mercado hace muchos años, lo que pasa es que la gente no lo suele conocer y no lo suele utilizar. Pero si tenemos una buena instalación, buenas puestas a tierra y respetamos una serie de reglas básicas, en principio no deberíamos tener necesidad de ningún tipo de filtro. Bueno, pues hasta aquí la parte de UDT, que han sido pocas transparencias, 12. Vamos a hablar de otra cosa importante también en el tema de las instalaciones, que es el tema de las protecciones diferenciales sobre todo, y aislamiento eléctrico. Es muy importante, muy importante conocer lo básico sobre esto para entender qué es lo que debemos hacer y sobre todo de cara a proteger en primera instancia adecuadamente a las personas y segundamente de forma secundaria asegurar la máxima operación de los equipos. Quiere decir que no me salten intempestivamente o cuando no deben saltar, ¿vale? Para que la operación sea máxima. En ese orden, ¿vale? Entonces, igual, al final lo principal, las protecciones contra incendios y convertidores de frecuencia y la fuga de corriente, tengo que asegurar que la protección personal se cumple adecuadamente, ¿vale? La seguridad de las personas e instalaciones es lo prioritario, ¿vale? Y luego, la secundario maximiza la continuidad de servicio. Es importante que sepáis que cuando tengo un variador de frecuencia, yo puedo tener distintos tipos de fuga. Esto lo veremos también un poquito más en detalle más adelante, pero yo puedo fugar en la parte de continua, con lo cual yo tengo una señal senoidal asociada a esa fuga. Puedo fugar en la parte de pulso intermedio, con lo cual estoy hablando de una señal continua. Y puedo fugar en la parte de salida motor, que no es ni una ni la otra, sino tengo una señal pulsante de alta frecuencia alterna, ¿vale? Entonces tengo tres tipos de fuga y yo tengo que asegurarme que la protección que tengo aquí, sea una protección diferencial o un medidor de aislamiento, sea capaz de detectarme todos estos tipos de fenómenos, ¿vale? Entonces tengo que asegurarme que la protección que yo pongo aquí arriba es adecuada. Hay gente que me pregunta que si hay que poner protección aquí abajo. Se puede poner protección aquí abajo, pero realmente si hago una buena protección aquí arriba, este tipo de protección diferencial, si es la selección adecuada, me va a detectar cualquier tipo de fuga
del orden que sea aquí abajo, ¿vale? También es importante los filtros. Los filtros que yo pongo aquí también tienen fuga y lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo esto, yo no tengo que esperar o no debería esperar a que esto dispare. Normalmente en las instalaciones estándar yo pongo un dispositivo para medir las fugas y lo que hago es cuando me supera el nivel de fuga, disparo y abro, ¿vale? Quiere decir, estoy trabajando en esta zona, ¿vale? Entonces eso me produce una parada, me produce una acción reactiva sobre el sistema que durará más o menos hasta que yo encuentre el problema, pero me interrumpe la operación, ¿vale? Esto sería con un dispositivo de protección diferencial. Si yo en lugar de eso utilizo un monitor diferencial, quiere decir algo que monitorice el nivel de fuga, donde yo puedo definir dos niveles. Uno, que es un nivel de alarma, que es un nivel de fuga que está por encima de lo que yo espero tener en la instalación, pero todavía no he llegado a un nivel crítico que me obligue a parar la planta. Entonces, si yo tengo un monitor diferencial, yo puedo tener esta alarma previa donde veo que hay algo que está fugando fuera de lo normal y puedo hacer una operación preventiva de mantenimiento, de búsqueda de dónde está el problema, mejorando las puestas a tierra, revisando cableados, lo que sea correspondiente, para que este nivel de fuga vuelva a bajar antes de que se produzca el disparo, ¿vale? Entonces, es muchas veces muy conveniente utilizar monitores diferenciales donde puede definir este tipo de límites que directamente protección diferencial donde me corta la línea solamente con un umbral de disparo, ¿vale? Muy importante el tema de la resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento hay gente que tiene el concepto de que esto es una pica clavada en el suelo y ya está, y yo me olvido ya. Bueno, esto no es así. La gente que realmente es profesional y conoce un poco en las puestas a tierra, todas las puestas a tierra necesitan mantenimiento. Si no tengo un buen mantenimiento de la puesta a tierra y el aislamiento no es la resistencia a tierra, la puesta a tierra se incrementa. ¿Por qué? Pues bueno, pues se puede incrementar pues, por factores mecánicos, eléctricos, térmicos, hay muchos factores por los que se incrementan, pues puede derivar en que cuando tengo una instalación nueva donde estoy garantizando la protección de las personas, si no hago un mantenimiento adecuado, una puesta a tierra adecuada del sistema, pues puede llegar un momento de que donde tenía una instalación segura ha dejado de serlo. Y puedo poner en riesgo tanto la instalación como las personas. Montones de incendios y cosas de estas vienen derivadas por este tipo de consideraciones que no todo el mundo las tiene en cuenta, ¿vale? Es importante, igual, resistencia de aislamiento, volvemos a marcar protección a las personas, ¿vale? Sin una resistencia de aislamiento adecuada no se garantiza la protección, ¿vale? Y lo que comentaba antes, la resistencia de aislamiento se puede dañar por sobretensiones estáticas, transitorias, rayos, sobrecorrientes, choques, oscilaciones, cuerpos extraños, temperaturas. O sea, todo esto deriva. Donde tengo una instalación perfecta al principio, resulta que con el tiempo, pues estoy perdiendo, ¿vale? Estoy perdiendo el aislamiento y se me va incrementando. Entonces es importante asegurar que tienes un mantenimiento adecuado y una medición anual adecuada del aislamiento. En sitios donde la tierra es mala, aún más importante. ¿Vale? Bueno, como os comentaba al principio, aquí en un variador de frecuencia tengo distintos tipos de fugas, continua, alterna, continua y pulsante, ¿vale? Los filtros, ¿vale? Los filtros los hay de dos tipos. Uno que son con conexiones capacitivas a tierra, ¿vale? Esto está hablando de filtros normalmente RFI, filtros de emisiones conducidas, algo que veremos mañana. Pero bueno, simplemente lo que quiero mostrar aquí es que estos tipos de filtros tienen una conexión a tierra y lo que hacen es fugar, parte de su funcionamiento es que fugan, quitan los ruidos de la parte de red, pero los derivan a tierra o bien a través de condensadores o bien a través de condensadores con una resistencia de descarga, ¿vale? Entonces, esto es muy importante de cara a las redes que yo tengo que utilizar y el por qué se utilizan filtros en unas y en otras no, o que cambiar el tipo de filtros en función de la red que tengamos. Y entonces aquí hablamos de los sistemas de red, ¿vale? Una red así como una opción básica de electrotecnia, una red TN, pues es una red donde el transformador tengo el neutro puesto a tierra y la tierra la distribuyo junto con la alimentación y el neutro. Entonces todos los dispositivos se conectan a esa tierra. En el caso de una red TT, el neutro igualmente está puesta a tierra, pero la tierra no la distribuyo con las señales de red, ¿vale? Cada dispositivo tiene su propia puesta a tierra.
Luego tengo una potencial diferencia de potencial entre de la tierra del neutro y del transformador y la tierra que tengo en el dispositivo. Y luego los sistemas aislados ITs es donde el neutro no está conectado a tierra, sí que hay una tierra y la distribuyo igualmente, pero no existe esta unión entre los dos, ¿vale? Entonces tienen beneficios y cada una de ellas es cosa distinta. Normalmente así en forma general, por no extenderme mucho de aquí, es que los sistemas IT permiten un primer fallo. Quiere decir, es compatible con el primer fallo. ¿Por qué? Porque al no estar el neutro conectado a tierra, si yo tengo una fuga en un dispositivo, pues no va a tener un camino de retorno fácil, sino va a tener un camino de alta impedancia, con lo cual la operación puede continuar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, es muy importante ese tipo de redes, por ejemplo, en instalaciones críticas como un hospital, por ejemplo, es el caso típico, pues no queremos a nadie que tenga un familiar que en medio de una operación pues salte un diferencial y no lo pueda rearmar. Si hay una fuga de algún cacharrito por allí, pues tengo que poder seguir la operación y la persona de mantenimiento tiene que saber que algo ha pasado, sigue la operación porque tiene que tomar medidas inmediatas para corregir ese fallo, pero no me vaya la operación, ¿vale? En cambio, en el tema de las TNTT, pues puedes ajustar el disparo y la disponibilidad, la selectividad, tanto en tiempo como en corrientes, de una forma más eficaz. Aquí no puedes medir fuga de corriente, porque realmente no la hay. Lo que vas a medir aquí es pérdida de aislamiento, ¿vale? En la parte de redes IT. En la parte de redes IT, TN y TT, como decía, se puede hacer tres tipos de protecciones. Se puede calcular una protección de fugas para confusibles, una protección diferencial o un monitor diferencial. La diferencia entre la protección diferencial y el monitor, que en el primer fallo me abre, el monitor me da un aviso previo y luego en el segundo fallo abre. En las redes ITs también puedo trabajar con esto, ¿vale? El monitor diferencial es distinto, de otro tipo, pero normalmente se trabaja con medidores de aislamiento. En los medidores de aislamiento también son muy importantes hacer una buena selección. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con variadores de frecuencia, hay veces que la propia construcción del variador de frecuencia hace que el aislamiento baje. ¿Por qué? Porque también no es que sea un problema en sí, pero sí que hay distintos métodos de medir aislamiento, sobre todo, por ejemplo, en marina, en barcos, donde poniendo variador de frecuencia no es que tenga un problema en el aislamiento, es que la forma de medir el aislamiento que tiene este equipo hace que saque un valor que no es correcto, ¿vale? Entonces es importante asegurarse también que tenga un medidor de aislamiento compatible con variadores de frecuencia o un medidor de aislamiento que tenga distintos métodos de medida, ¿vale? Para asegurar que la medida es fiable. Importante, ¿vale? Nos hemos encontrado bastantes casos de estos también. Y entonces se mide el aislamiento y en el caso de que haya un fallo de aislamiento, pues se localiza y se intenta corregir antes de que se produzca un segundo fallo, porque un segundo fallo, si se produjera en otra fase, provocaría un gran problema en la red IT, ¿vale? Aquí es en un sistema TN, en un sistema ET, viene un poco a explicar las diferentes fugas que puedo tener, ¿vale? Cómo van las corrientes, qué corrientes se me pueden dar, cómo se cierra el circuito de alguna forma. En una red IT sigo pudiendo tener un circuito, ¿vale? El circuito se cierra aquí, pero tengo una capacitancia, una corriente ICE que es muy bajita, ¿vale? Entonces esto no hay problema de protección personal en este caso. En el caso de que hagamos un contacto, por ejemplo, con una persona aquí, por explicarlo de una forma clara, el castañazo que nos va a dar y el riesgo también dependerá de nuestra impedancia respecto a tierra. Si tengo unos calzados aislantes, unos calzados conductores, si estoy tocando en otro lado, pues muchas veces a lo mejor hemos tenido una conducción de corriente y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra impedancia era muy alta y realmente la corriente ha sido tan baja que no nos hemos enterado. Esto es importante. En un tema, en una red TN es muy importante porque, claro, aquí sí que se cierra el circuito rápidamente porque tenemos el neutro conectado a tierra. En una red IT esto no es así porque nosotros estamos puestos a tierra, entonces la conducción pues igualmente es de baja corriente, ¿vale? En el tema de incendios es lo mismo, en redes IT pues tienen una diferencia, ¿vale? Respecto a las redes TN. Aquí igual lo mismo, volvemos a tener aquí la tensión de contacto, ¿vale? Aquí habla de cómo se calcula la tensión de contacto. Tengo la tensión V, UF, bueno, aquí hay una serie de normativas, concretamente la tensión de máximo de contacto permitida, según esta normativa,
son 50 voltios. Y en ambiente seco, en ambiente húmedo, 25 voltios, ¿vale? Entonces nosotros, nuestro objetivo cuando hacemos una protección de las fugas de corriente no es poner 30 miliamperios o 300 miliamperios. De hecho, el reglamento de baja tensión no dice nada de eso, da una serie de referencias, pero no da una normativa específica. La normativa específica a seguir es que la tensión de contacto sea menor de esto que nos dice aquí. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿vale? Esto es otra, las limitaciones de la red natural, los condensadores, la capacidad de condensador. Bueno, tienes una serie de un sistema que hay que asegurarse que hace efectivamente un mantenimiento preventivo adecuado, que tienes una compatibilidad electromagnética adecuada, ¿vale? Y que te permite, sobre todo, hacer una localización rápida de problemas. Entonces, esto es muy importante, el tema de la protección diferencial en este caso, ¿vale? Una de las preguntas que nos hacen siempre es ¿qué tipo de protección puedo poner? ¿Cuántos miliamperios lo tengo que poner? Dice, no, pues en industria 300 miliamperios, en una casa 30 miliamperios. ¿Por qué? Realmente no hay una limitación en el miliamperio. Yo podría poner perfectamente una protección diferencial de 10 amperios y cumplir la normativa. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues es la ley de Ohm, no es más que sencillo que la ley de Ohm. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo que la puesta a tierra está en 5 ohmios o menos, pues yo puedo garantizar que, o sea, que hasta 10 amperios la tensión de contacto va a estar por debajo de 50 voltios. 5 por 10 amperios, 50 voltios. Luego yo podría poner una protección diferencial de 10 amperios sin ningún tipo de problema. O de 5 amperios, estoy en 10. Entonces, por eso es tan importante el valor de tierra, porque nos va a marcar cuál va a ser el valor máximo que voy a poner en una protección diferencial para asegurar que la tensión de contacto no supere estos 50 voltios o 25 voltios, dependiendo del caso, ¿vale? ¿Por qué en una casa se pone, por ejemplo, en un entorno doméstico, una protección diferencial de 30 miliamperios? Pues porque en una casa no hay quien garantice que la puesta a tierra sea pequeña. Y normalmente está asumiendo que tienen mayor de medio K. Y por eso pones una protección. ¿Por qué muchas industrias ponen 300 miliamperios como estándar? Pues porque como no se fía nadie de que la tierra esté bien mantenida, pues esto ya es una tierra muy mala, un 167 ohmios en este caso. Entonces, bueno, si tienes una tierra de estas es que no le estás haciendo ni caso al mantenimiento de tu tierra o realmente malísima, ¿vale? Entonces se curan en salud y ponen definen una especie de estándar que no es tal cual de 300 miliamperios. Pero realmente yo podría poner lo que yo quisiera en función de la tierra que yo tengo. Si yo, un valor bueno de tierra puede ser 20 o 30 ohmios, hasta 50 ohmios puede ser un valor razonable, pues podría poner una protección de diferencial de hasta 1 amperio y asegurarme y poner distintos dispositivos ahí bajo el mismo diferencial. Porque luego otro factor aquí importante también es, lo hablaremos un poco más adelante, es en el caso de las protecciones diferenciales, ¿por qué en el cabecera tengo un diferencial? Porque no hemos hecho un planteamiento adecuado de la distribución. Bueno, en el caso de las normativas, voy a aquí ir más rápido. En el caso de los variadores de frecuencia, las normativas tienen tres tipos de diferenciales, el tipo AC, el tipo A y el tipo B, ¿vale? El tipo AC mide señales senoidales, el tipo A mide señales pulsantes, las de alta frecuencia, pero el único que mide también fugas de continua es el diferencial del tipo B, ¿vale? Con lo cual, simplemente con esta normativa ya me está diciendo que para variador de frecuencia el diferencial adecuado tiene que ser el tipo B sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Si quiero asegurar la protección personal. Como a la gente le importa a veces menos de lo que debiera la protección de las personas y sí el gastarse más o menos dinero, lo que hacen es ponen tipos A con la variante superinmunizada, que el superinmunizado normalmente simplemente es que tiene un ancho de banda mayor para trabajar con señales pulsantes de más alta frecuencia, nada más, pero se olvidan de la tensión continua, ¿vale? ¿Por qué? Porque el A superinmunizado les garantiza la operación y si se queda alguien quemado, pues bueno, pues a lo mejor me da igual. O simplemente toma la decisión por a nivel económico pensando que lo están haciendo bien. No, señores. La protección adecuada para cualquier variedad de frecuencia y en todos los fabricantes, lo decimos en nuestros manuales y guías de ingeniería, es el tipo B, siempre B, ¿vale? Luego la protección puede ser un equipo que tenga el elemento de corte adjunto o puede ser un monitor diferencial donde yo tengo un dispositivo y luego mido a través de un toroidal, ¿vale?
las señales. Y luego puedo mandar a través de un relé, pues un disparo, pues a un contactor aguas abajo, una protección magnetotérmica o lo que sea. El tipo AC, pues es el que suelen poner en las casas, que ya no suelen ponerlo, se supone cada vez menos, porque en casas también tenemos un montón de dispositivos con fuente de alimentación conmutada, las televisiones, los DVDs, un montón de cacharritos que tienen conmutación, y eso deriva en fugas de corriente que son pulsantes y no son de continuo. Luego este es el tipo estándar. El tipo A superinmunizado, el que os decía, que lo de superinmunizado significa normalmente que tiene un ancho de banda mayor para trabajar. Tienen que darte la frecuencia máxima que te permite detectar ese tipo de dispositivo. Y los tipo B, pues son equipos que suelen tener mayor ancho de banda que el tipo A. Últimamente también he visto tipo B, B+, o B superinmunizado también, pero normalmente la diferencia suele ser más de marketing que de otra cosa, pero es importante tener el valor del ancho de banda, que es el que marca la diferencia muchas veces en todo esto. Importante lo del tipo B. Si tengo un tipo A superinmunizado y tengo una corriente de fuga de continua, no se va a enterar. No es que dispare, es que no se entera, ¿vale? Por eso es tan peligroso tener un tipo A superinmunizado cuando tengo una fuga de corriente continua. Es más, si además se produce una fuga en la parte de pulsante, tampoco me entero, porque al tener una continua solapada hace como una especie de barrera y no puedo hacer disparar, no se entera el diferencial de ninguna de las formas. Entonces, ya sé que muchos competís en integraciones y demás donde no se utilizan los tipo B, pero es el que debe ser, y deberíais convencer a vuestros clientes que es el adecuado para una adecuada protección personal. Utilizar un tipo B. De hecho, en Europa, en la mayoría de los sitios, cuando vas a hacer una instalación y tienes un variador de frecuencia, si a alguien se le ocurre mandar un tipo A superinmunizado, se echa las manos a la cabeza diciendo, pero qué barbaridad estáis haciendo, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces en los países del sur, pues tenemos otros conceptos, y este tipo de tecnología, hasta que asumimos que no es una cuestión solamente de costes, sino es lo que hay que hacer, que es lo que dice la normativa, pues nos cuesta. Y de hecho, en los fabricantes, como estos equipos llegan a distintos países con distintas normativas, no pone que es obligatorio el uso de variadores diferenciales tipo B, sino dice que el diferencial recomendado es de clase B. Pero realmente es que deberíamos usarlo todos. Lo ponga o no lo ponga la normativa, porque es el adecuado para estos equipos, ¿vale? Y luego, por último, me he pasado 4 minutillos, indicaros que igual las protecciones, yo tengo que tener distintas protecciones y tengo que poner el tipo de diferencial adecuado. Igual, en una distribución, en un cuadro eléctrico, por ejemplo, si yo tengo que unir varios variadores y los tengo que poner bajo un mismo diferencial, yo tengo que preguntar al fabricante cuál puede ser una fuga corriente tipo en los diferenciales, para yo saber cuántos puedo acumular bajo un mismo diferencial. Claro, yo no puedo poner un diferencial en la corriente que yo quiera para poner el número indeterminado de variadores, porque si yo estoy teniendo una corriente por los filtros que tiene el variador de fuga de un valor concreto, si yo sumo 10 equipos y pongo un diferencial de 300 miliamperios, me va a saltar. Dice, ¿os lo pongo a 10 amperios el diferencial? Pues no. Tú puedes poner a 10 amperios. ¿Cuál es tu puesta a tierra que tienes? ¿Te permite poner 10 amperios? No, solo me permite poner 500 miliamperios. Bueno, pues entonces pon tantos monitores diferenciales o tantos diferenciales como agrupaciones te permite hacer en la distribución del armario, ¿vale? Lo mismo con el de cabecera. A veces cuando yo estoy vendiendo un armario en una industria, pues me hacen una distribución que me sacan de la cometida principal, pero claro, me la hacen por debajo del diferencial de cabecera. No, señores, tienen que hacerlo desde el principal, y la cometida tienen que poner un diferencial separado. ¿Por qué? Porque ¿de qué me vale tener un diferencial de cabecera que tengo que poner a 30 amperios si no estoy haciendo ningún tipo de protección? No tengo obligación de hacer un solo diferencial. Tengo que respetar la agrupación en tanto en cuanto pues tenga distintas distribuciones, porque si no, no puedo garantizar la seguridad personal, ¿vale? Entonces, si tengo que añadir más diferenciales, pues tendré que añadir los diferenciales que hagan falta para asegurar la protección, ¿vale? Y cada uno de ellos con el tipo necesario, tipo A, tipo AC o tipo B, ¿vale? Yo recomiendo mucho este tipo de monitores diferenciales, porque cuando tienes un cuadro con muchos variadores, pues tienes un único dispositivo, pues que tienes distintos canales, los 12 canales, por ejemplo, donde tú puedes poner 12 transformadores toroidales en distintas líneas y desde un solo dispositivo controlar la corriente de fuga de cada una de las líneas separadas. Suele ser una aproximación más interesante. Y luego, por ejemplo, Danfoss, esto sí que es una cosa específica que tenemos aquí, este cacharrito que veis aquí conectado al variador, es un transformador de clase B,
que te permite sacar una señal de 420 miliamperios que puedes leer en el variador. Y esto es muy útil en marina, por ejemplo, donde cuando, por ejemplo, tienes un fallo de aislamiento en un cuadro entero, pero no sabes dónde está el fallo de aislamiento. Pero si tú puedes con este dispositivo saber que el fallo de aislamiento viene de este variador, le pones este dispositivo en todos los variadores, pues te ayuda a identificar rápidamente cuál es el problema y a solventarlo. Si tú tienes un cuadro eléctrico muy grande con un medidor de aislamiento y sabes cuál es el fallo, te cuesta a veces bastante localizar dónde está el problema. Entonces, pues este tipo de dispositivos también existen para conectarlos a variadores. ¿Vale? Este cacharrito también vale para otro tipo de variadores, no solamente los Danfoss. Esto no es fabricado por nosotros.